Emoción. Polémica. Heroísmo. Pasión. Sorpresa. Tragedia. Gloria. Esperanza. Hazaña Fútbol. Pasado y presente del fútbol mexicano, en una colección única de 10 videos y 10 fascículos que ofrecen el más completo panorama acerca de una pasión compartida. Hazaña Fútbol. Uruguay pasa con solo un empate. El liderazgo de la Tota Carvajal. Gómez Junco. Los vuelos de Celada. La fuerza de Marín, la osadía de Jorge Campos. Se debe únicamente Los remates de Pilar Reyes y los saltos del Conejo. Son los grandes porteros, reyes del arco en plena hazaña fútbol. Tostado se lleva la pelota, borra 2, 3. Protagonista solitario del fútbol, el arquero pasa largos minutos contemplando desde lejos y hecho un manojo de nervios el espectáculo. Un equipo de fútbol sin portero no es un equipo de fútbol. Pocos son los cuadros que han logrado grandes cosas sin contar con un hombre fuerte bajo los tres palos. El fútbol mexicano ha sido tierra fértil para la noble y sacrificada labor del portero. En la época de crecimiento del fútbol nacional, México tuvo un portero de época. Antonio "La Tota" Carvajal podría haber llegado muy lejos de haber nacido en otro país. Pero el destino lo puso aquí, y fueron los colores mexicanos los que la Tota tuvo que defender. Antonio Carvajal tuvo una vida deportiva larga y prolífica. Fue arquero indiscutible de todo aquel equipo al que perteneció. En los clubes mexicanos, la Tota hizo historia en el León, equipo en el que fue ídolo, leyenda y campeón en 1952. Pero los grandes triunfos de la Tota no están relacionados a equipo de liga alguno. La gran historia del portero mexicano se escribió vistiendo la camiseta nacional. Antonio Carvajal jugó 5 Copas del Mundo. Desde el Mundial de Brasil en el 50 hasta el 66 en Inglaterra, Carvajal defendió el arco nacional en 11 partidos de Mundial. Es probable que Antonio Carvajal tenga un lugar en la historia como el portero más sufrido del fútbol mundial. Cerca de las manos de Carvajal pasaron muchos goles dolorosos, como aquel de último minuto con el que España dejó fuera a México del Mundial 62. Diplomados los muchachos ante esta desgracia, positiva desgracia. Cae el gol, una jugada que Sepúlveda no pudo cabecear. Pero Carvajal también estuvo ahí en los momentos de merecido éxito. La Tota fue el portero cuando México consiguió su primer punto en un mundial, un empate a 1 con Gales en 1958. Carvajal también fue el hombre fuerte de la defensa cuando México ganó su primer partido en una justa mundialista, aquel 3-1 inolvidable del 62 contra la máquina checoslovaca. Perdió la bola Mazopus. El Águila, a Fello. ¡Gol del Águila! ¡Gol de Alfredo del Águila! Se cuadra, avanza y... ¡Gol mexicano, amigos! Engañó totalmente a Schreif. Y de esta manera el marcador se pone 3-1 cuando ya el tiempo ha terminado prácticamente y México no tendrá absolutamente nada. Cuando finalmente se despidió de las selecciones mundialistas en el empate a 0 con Uruguay del 66, la Tota Carvajal ya había inscrito su nombre con letras de oro en la historia del fútbol mexicano. El 5 Copas, uno de los mejores porteros de la historia,
mantuvo su sorprendente récord por más de 30 años y se ganó un lugar en el Olimpo del fútbol. Aquello fue una verdadera hazaña. Antes y después de la luminosa estrella de Antonio Carvajal, brillaron otro buen número de arqueros que hicieron época en el fútbol mexicano. El peruano Walter Ormeño destacó por muchos años con el América. Su impresionante figura pesaba en la portería crema. En las Chivas, Jaime Tubo Gómez se convirtió en símbolo de un Guadalajara que lo tenía todo, hasta un portero carismático. El sucesor del Tubo fue un arquero sorpresivo, capaz de dar partidos sublimes, Nacho Calderón. Calderón, con sus patillas y su rostro afilado, le dio a su posición una fama nunca antes vista, la combinación de efectividad y galanura. Calderón dejó huella en las Chivas al ganar 3 campeonatos. Calderón detiene y aquí no ha pasado nada. Hizo un lleno en el estadio Universitario. En la selección nacional, Calderón fue un portero desigual. ¿Por qué tiene que suceder esto? En el Mundial en casa, Nacho Calderón dio partidos sólidos, pero falló a la hora buena. Su actuación contra Italia pudo haber sido mejor. Nuevamente, En la década de los 70, el fútbol mexicano fue testigo del vuelo de uno de los más grandes porteros de la historia, símbolo único en el balompié nacional, Miguel Marín. Marín ganó 5 campeonatos con Cruz Azul. Su seguridad y su carisma le dieron solidez al cuadro azul, que poco a poco se ganaba un lugar como uno de los 3 grandes del fútbol mexicano. Superman sale, ¡el Superman recoge! Marín y su férrea defensa lograron mantener a raya a los rivales más difíciles de la época. Desde el aguerrido América del 72, el León del 73, el sorpresivo Atlético Español del 74, el veloz y batallador Pumas del 79 o la máquina felina del Universitario de Nuevo León del 80. Marín lo paró todo en el momento indicado. Sus lances cerraron partidos que Cruz Azul corría el riesgo de perder y permitieron que la máquina se levantara cuando ya estaba casi tirada en la lona. En 1976, el Superman, como le llamó su admirador y amigo Ángel Fernández, anotó un autogol de leyenda. Mientras intentaba despejar de manos hacia la izquierda, Marín cambió de opinión y trató de regresar el balón al pecho. La pelota, rejega y animada, decidió escaparse hasta las redes azules. El estadio quedó en silencio. Y de pronto se escucharon aplausos. Marín hacía historia hasta en sus errores. Si Marín fue todo caballerosidad y gallardía, Rafael el Guama Puente fue todo arrojo y encono. Rafael Puente vivía el fútbol con una pasión inigualable. La suya fue la primera figura del portero que intimida, que es no solo un espectáculo al detener balones, sino a la hora de encarar rivales. Puente llegó a los golpes en más de una ocasión. Hoy, el Guama reparte guamazos usando el micrófono y no los puños. El primer gran portero de la década de los 80 fue otro carismático argentino de recio carácter, Ricardo Antonio Lavolpe. De melena alborotada y carácter irascible, Lavolpe mantuvo varias polémicas desde su llegada a México. Gracias a su notable calidad, Lavolpe ganó la mayoría de sus encontronazos con los delanteros rivales.
cuadra rolando, entra Hugo Sánchez. ¡Hugo! Pero hubo uno que le hizo la vida de cuadros. Cuando la Volpe retó a un Hugo Sánchez en plan grande a anotarle goles de chilena, el Niño de Oro le recetó 3 sin clemencia alguna. Después, la Volpe declaró que Hugo nunca repetiría su hazaña goleadora mientras él estuviera en el arco. Cuando llegó el siguiente partido, Hugo Sánchez habló con los botines. La Volpe tuvo que recoger la pelota del fondo de las redes 3 veces más. El argentino nunca perdonó aquella afrenta. ¡Un gol fantástico! ¡Vean este gol! Esos años vieron el surgimiento de 2 notables arqueros mexicanos, Olaf Heredia y Pilar Reyes. Se debe únicamente a cuestiones portería. Olaf Heredia defendía debajo de su enorme pelambrera la portería de los Pumas. Era un atleta. Su fuerza y estilo preciso le ganaron un lugar como miembro del gran equipo Puma de finales de los 70 y principio de los 80. Camacho, el disparo, Olaf con problema. De la mano de Olaf, la defensiva Puma mantuvo a raya a Cruz Azul y se coronó campeona en 1981. Pilar Reyes era el otro lado de la moneda. Osado y despatarrado, Pilar fue el primer portero de la era moderna con ganas de anotar en la portería rival. Bastaba la menor provocación para que el portero de Tigres abandonara su arco y saliera corriendo en busca del soñado gol. Bueno, van a hacer aquí un movimiento el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León. Va a salir Ruiz a ponerse el suéter de arquero. El colmo de las locuras de Pilar llegó en la final entre Cruz Azul y Tigres en 1980. En plena desesperación, Pilar Reyes corrió a rematar y lo hizo con sentido. Pilar quedó a un paso de la historia. Cruz Azul es campeón. Pero más allá de las locuras de la Volpe y Pilar, está la figura indiscutible de un grande, un portero que hizo época y le dio forma, como Marín en los 70, a una gran dinastía, Héctor Miguel Celada. Celada le regaló a la afición americanista años de magia pura. En la primera mitad de la década, Celada se encargó de llevar al América a 3 campeonatos y a una temporada que, aunque no terminó en el título, sí hizo historia. El Snoopy se va. Y hay falta de Héctor Miguel Celada. El árbitro señalando la falta de Héctor Miguel Celada. Preparando. Silencio, cámara, acción. Celada fue pieza clave para el primer título águila de la década cuando detuvo un penal clave en el partido de vuelta en la final, 83-84 contra Chivas. Y la llegada fuerte a cargo de Lugo. La presencia de ánimo de Celada ayudó a elevar la moral de un equipo que ante la avalancha chiva amenazaba con dejar caer los brazos. Ahí está el árbitro Antonio R. Márquez. Celada fue también pieza fundamental en la final del año siguiente contra Pumas. Celada logró apretar cada centímetro de su portería para dejar sin espacio a los capaces y veloces jóvenes universitarios. Memo Vázquez, el disparo. El largo colmillo del arquero águila una vez más sirvió para sacar del cofre futbolero el virtuosismo de sus compañeros. Celada le regalaría a su afición otro título más en plan grande. Buena oportunidad de tiro. Fácil para Celada, se necesita mucho más. Sus lances y su sonrisa forman parte de los recuerdos de miles de niños que crecieron en los 80. Celada, otra vez. Gran jugada de regreso. Una hazaña fútbol.
En los últimos 10 años, el fútbol mexicano ha vivido una gran época para el arte de la portería. La lucha por el puesto titular en la selección mexicana ha estado engalanada por porteros de todas clases y talentos excepcionales. Ahí han estado Félix Fernández y su fútbol filosófico, Alejandro El Gallo García con su talento natural, Osvaldo Sánchez y su agilidad felina, Adrián Martínez y su fuerte presencia. Sin embargo, la década de los 90 perteneció a un fenómeno del arco, al mejor portero mexicano de todos los tiempos, un hombre ágil y astuto, con mente de delantero y manos de mago. Jorge Campos. Los sueños de Pilar Reyes se cumplieron en el fútbol festivo de Jorge Campos Navarrete. Campos empezó su carrera como delantero y anotando goles por racimo. Campos se dio el lujo hasta de anotarle 2 goles al Morelia en un solo partido. Pero Campos era un garbanzo de libra, un superdotado que tenía talento para mucho más que anotar goles. Cuando Miguel Mejía Barón comenzó a ponerlo en el arco y a sacarlo a la delantera en los segundos tiempos, el fútbol mexicano empezó a disfrutar del surgimiento de una estrella única. El fenómeno Campos llegó a compararse con las locuras del colombiano René Higuita. Pero con la importante diferencia del talento natural de Campos con los pies. Jorge Campos. Sus uniformes llamativos de surfer acapulqueño se convirtieron en el sueño de todos los niños arqueros de México. Campos se volvió así un ídolo incomparable. Sus logros futbolísticos siempre estuvieron a la altura de la leyenda. Campos fue pieza fundamental en la conquista del subcampeonato de América en 93. Sus actuaciones lo consagraron como el mejor arquero de la competencia, incluso superando a Sergio Goycochea, el famoso portero argentino. Alcanzó a tirarse bien Goycochea con la pelota. Enorme pared del equipo mexicano que se concreta. En el Mundial del 94, Campos no solo dejó huella, sino que fue una de las figuras más seguidas por la prensa internacional. Ha sido un verdadero zambombazo publicitario aquí. El equipo mexicano de Mejía Barón logró lo que logró en buena medida gracias a los lances de Jorge Campos. Aún en los momentos más complicados, como en la serie de penales contra Bulgaria, Campos dio la cara y detuvo un disparo rival. En la derrota, el búlgaro Stoichkov corrió a abrazarlo. Sabía que estaba frente a un genio. Campos siguió en plan grande en la Copa del Mundo del 98, cuando demostró al mundo que ningún arquero mexicano se amilana frente a las torres alemanas, los belgas o los talentosos holandeses. Dependemos del resultado de Corea y esperemos que todo termine así. En el partido contra Alemania, Campos hizo hasta lo imposible, deteniendo balones que hicieron cimbrar todo su cuerpo para evitar la derrota mexicana. Cuando pasan de 3/4 de cancha y buscan el desborde, agrandar la cancha. Y por eso tapó esa jugada. Jorge Campos nunca pudo jugar en la delantera en un mundial. Estamos felices, estamos contentos. Como todos los románticos, el mejor arquero de la historia del fútbol mexicano dejó algo guardado en el cajón de las frustraciones. Quizá la vida le tenga alguna sorpresa preparada. ¿Quién se la lleva? La única duda que podemos tener es... Sin embargo, el ahora de los arqueros mexicanos corresponde a otro héroe improbable, Óscar el Conejo Pérez.
Su corta estatura no ha sido obstáculo para que el conejo reclame el lugar que con tanta paciencia esperó. Con una agilidad de concurso y un salto que hace honor a su apodo, Óscar Pérez llega en el mejor momento de su carrera a la Copa del Mundo de Japón y Corea. Desviado el conejo fuera. Aquí está el disparo, el conejo con los puños, no se confía. Ese es el que juega en el equipo de Toluca para el otro Morales. ¡Cuidado! Todos sabemos que el vuelo del conejo puede llevar a México a lugares insospechados. Allá arriba la vaca, bien. Y viene quién, el disparo. El conejo la tiene. Ahí el peligro. Cabezazo conejo. Van a jugar este hombre. Sigue Richard. Que bien llegó. Lograr un triunfo y seguir así con la tradición de grandes porteros mexicanos sería toda una hazaña fútbol. Descubre nuestro próximo número, el destino trágico del futbolista mexicano y lo que ha significado el drama de los penales. Ningún momento tan dramático para el fútbol mexicano como los tiros penales. La pena máxima. Protagonista de las mayores decepciones para el fútbol nacional, fantasma de fantasmas, también forma parte de Hazaña Fútbol. Emoción. Polémica. Heroísmo. Pasión. Sorpresa. Tragedia. Gloria. Esperanza. Hazaña Fútbol. Pasado y presente del fútbol mexicano, en una colección única de 10 videos y 10 fascículos que ofrecen el más completo panorama acerca de una pasión compartida. Hazaña Fútbol.